¿Sabías que no siempre queremos hacer la voluntad de Dios? Que aunque tenemos fe y creemos en Jesús, nuestro Salvador, aunque caminamos con Él y somos sus discípulos, a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Hubo un hombre en la Biblia que le pasó esto. Él era un seguidor de Dios, amaba a Dios, servía a Dios y vivía para Dios. Pero él hubo un momento en que no quiso hacer la voluntad de Dios. Y siendo llamado para una orden recibida de parte de Dios, para ir a un lugar donde Dios le enviaba y realizar una misión, este hombre decide no obedecer a Dios y toma otro camino. Este hombre del cual le menciono es Jonás. Muchos sabemos la historia de Jonás y la contamos en las escuelas bíblicas. Pero Jonás fue un hombre seguidor de Dios, que vivía para Dios, que amaba a Dios, pero en esta ocasión él no quiso hacer la voluntad de Dios. Entonces compró su pasaje y se fue a otro lugar al cual Dios no le había dicho. Tomó un barco y se fue. Pero como no estaba dentro de la voluntad de Dios, y esto nos ayuda a nosotros a entender cuando Dios quiere que hagamos algo, él tomó el barco y el mar se embraveció. Y los marineros comenzaron a sacar el agua que se les metía porque las olas eran fuertes, altas, y amenazaba con hundir el barco. Mientras los marineros le sacaban agua, asustados y preocupados, Jonás dormía en el fondo del barco. Entonces lo buscaron y le dicen: ¿qué haces, dormilón? ¿Por qué no despiertas y nos ayudas? Entonces él se levanta y le dice, ellos le preguntan: ¿quién eres? Y él les declara su nombre, su nación, que era Israel, y lo que estaba haciendo en el barco. Él huía de Dios. No podemos huir de Dios, porque donde quiera estemos, Dios nos va a alcanzar. Así es que él declara su fe en Dios, pero también su decisión de desobedecerlo. Y los marineros asustados deciden echarlo al mar, con mucho temor porque no eran gente malvada. Y él pide: échenme al mar, porque él prefería que fue ser echado entre las olas violentas del mar que hacer la voluntad de Dios. Así que lo echan al mar, pero él, pensando que así se iba a librar de la voluntad de Dios, un pez enorme lo traga y va a dar al estómago del pez. Cuando él está en el estómago del pez, él decide orar. Ahí él se quebrantó. Él reconoció que huía de Dios y clamó a Dios dentro del estómago del pez. Y Dios decide que el pez vaya a la playa de Nínive, donde quería que él fuera a dar un mensaje, y el pez lo vomitó. Ahora, la historia y el trasfondo de esta historia de Jonás: ¿por qué Jonás no quería ir? Siempre hay un motivo, una razón, un porqué. Él no quería ir porque la gente de Nínive era muy malvada. Hacía mucho daño a los pueblos, a los cautivos. Dice que ellos despellejaban a la gente, rasgaban su piel y le hacían crueldades. Entonces eran enemigos de Israel. Y Jonás sabía que si ellos caían en manos de los ninivitas, ellos pasarían muy duro la situación, porque ellos iban a ser dominados y torturados. Entonces, sabiendo esto, él no quería ir a hablarle la palabra de Dios. Entonces decide no ir, pero era la voluntad de Dios a la cual él se estaba negando. Así es que Dios prepara ese pez lo traga y lo vomita en el lugar donde Dios quiere que él fuera. Estando allí, la gente le obedeció, le creyó. Cuando él comenzó a predicar: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Por qué la gente de Nínive le creyó? Porque ellos tenían un Dios en forma de pez que ellos adoraban. Entonces, como él fue vomitado por ese pez, ellos decían que ese era su profeta.
Y si ese profeta que ellos proclamaban ser de ellos, les decía que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida, ellos creyeron. Y desde el rey hasta el más humilde de la ciudad tomaron la decisión de ayunar y pedir misericordia para no ser destruidos. Y Dios, al ver esa actitud, tiene misericordia y cambia de parecer. Esto no le gustó a Jonás. Jonás se molestó. Decía, esto era lo que yo decía, esto era lo que yo te decía. Tú eres bueno, le decía él a Dios en su oración. Ibas a perdonarlo, por eso yo no quería, porque él no quería que esa gente fuera perdonada por lo mala que era. Pero esto nos da una gran lección. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón, cualquiera sea el pecado. Dios solamente busca el arrepentimiento del ser humano. Él no busca la destrucción, y Él no quiso destruir a Nínive. Cuando vio que todos ellos se humillaron en ayuno y oración, Él los perdonó. Porque no es la intención de Dios destruir al ser humano, sino que el ser humano sea salvo. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para darnos el perdón de nuestros pecados, y que si nos acercamos a Él arrepentidos, buscando su perdón, Él nos perdona. Y Dios perdonó a Nínive a pesar de lo crueles y malos que ellos eran. Pero es que todos ellos, desde el más pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño, se humillaron ante Dios. Y el profeta tuvo que aceptar que tenemos un Dios maravilloso, un Dios milagroso, un Dios que perdona el pecado, un Dios que ama al ser humano, porque Él los creó. Espero que esta reflexión sea de bendición a tu vida. Busques el perdón de Dios si te hace falta, porque Dios tiene su mano extendida para perdonar.